UNED Derecho, audioclase. Buenos días. El profesor Jorge Alguacil realizó hace unos días la presentación formal de esta nueva asignatura y los alumnos ya saben, por tanto, que los materiales docentes están a su disposición desde hace unos meses. Ello significa que renunciamos a incluir como materia de estudio actualizaciones, digamos, de última hora, que podrían ser de difícil acceso para algunos alumnos a distancia. Pero la página web del Departamento de Derecho Político y estos programas radiofónicos nos permiten recoger y valorar ciertos acontecimientos de importancia, que aunque no vayan a ser incluidos este año como materia de examen, sin duda merecen atención. Por ejemplo, los alumnos tienen en sus materiales para el estudio información sobre el proceso de elaboración del denominado Tratado Constitucional Europeo y sobre su contenido. Pero hoy daremos cuenta de la reciente declaración del Tribunal Constitucional Español sobre la compatibilidad de este tratado con la Constitución española y, sobre todo, aclararemos el significado que corresponde al referéndum que en España se va a celebrar en fechas inmediatas sobre tal tratado. La victoria del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales del pasado 14 de marzo fue, como ustedes saben, uno de los factores que permitieron concluir el proceso negociador destinado a la elaboración del mencionado tratado. Pero la firma del tratado, a finales del pasado mes de octubre, no solo supone el final de un proceso, sino muy especialmente la apertura de otro, no menos complejo y no menos incierto, el de su ratificación por todos y cada uno de los 25 Estados miembros de la Unión. Solo cuando tal proceso concluya, si es que ello ocurre, el nuevo Tratado Constitucional podrá entrar en vigor. Ello significa que el rechazo de un solo Estado, por ejemplo el Reino Unido o Chipre, impondría abrir de nuevo el proceso de negociaciones. En España, la ratificación del tratado está condicionada por dos decisiones del Gobierno surgido de las mencionadas elecciones del 14 de marzo. De un lado, celebrar previamente un referéndum. De otro, reformar la Constitución para adecuarla, al menos en alguna medida, a las transformaciones que ha supuesto el proceso de integración europea. El referéndum sobre la ratificación del tratado no es imprescindible conforme a la Constitución española. En ninguno de los preceptos que ésta dedica a la celebración de tratados internacionales se incluye tal trámite. El Gobierno, por tanto, estaba pensando en celebrar un referéndum consultivo conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución, que permite someter a consulta popular cuestiones de singular importancia. La decisión última sobre tales asuntos, en cualquier caso, sigue correspondiendo a los órganos constitucionalmente legitimados al efecto, de manera que este referéndum tiene un valor político indudable, pero carece de efectos jurídicos directos. Dicho en otros términos, el referéndum sobre la ratificación del Tratado Constitucional puede mostrar el acuerdo de los ciudadanos, pero el proceso de ratificación debe ser llevado a cabo a continuación por los procedimientos ordinarios, sin que dicho referéndum se inserte en dichos procedimientos de forma alguna. No sustituye la decisión de las Cortes Generales o del Gobierno, ni siquiera la complementa en términos que tengan un relieve efectivo. La reforma de la Constitución, sin embargo, sí podría ser necesaria si el tratado contuviera estipulaciones contrarias a la Constitución. Conforme al artículo 95 de la Constitución española, la celebración de un tratado internacional que contradiga preceptos constitucionales solo podrá realizarse tras la reforma de los citados preceptos. Esto es, eliminando la contradicción de antemano, ex ante, como se dice. Esa eventual reforma de la Constitución sí lleva aparejado un referéndum, facultativo o preceptivo según se deba realizar por la vía del artículo 167 o del 168 de la Constitución. El referéndum se orienta aquí a la ratificación del nuevo texto de la Constitución, no a la ratificación del Tratado Internacional, que deberá realizarse por los procedimientos ordinarios previstos al efecto, una vez entrada en vigor la correspondiente reforma de la Constitución. Y estos referenda de reforma constitucional sí tienen efectos jurídicos directos. Ratifican o rechazan, con efecto vinculante, la reforma adoptada por las Cortes Generales, determinando, mediante el respaldo del pueblo español en el que reside la soberanía nacional, la cualidad constitucional de la norma resultante de tal procedimiento. En el proyecto originario del Gobierno, ambos elementos, referéndum y reforma de la Constitución, eran independientes entre sí. Esto es,
El referéndum sobre el tratado y la ulterior ratificación del mismo podrían realizarse, a juicio del Gobierno, sin necesidad de esperar a la mencionada reforma constitucional, que parecía diferirse hasta la última etapa de la legislatura. El afán por ser el primer Estado europeo que ratifica el nuevo tratado previo referéndum, otros lo han ratificado ya, pero sin referéndum previo, ese afán, digo, daba por supuesto que tal ratificación era posible sin tener que hacer frente, primeramente, a los trámites que impone una reforma de la Constitución. Estaríamos, pues, ante dos referenda sucesivos. Uno inmediato, de naturaleza consultiva, sobre la ratificación del tratado. Y otro más adelante, preceptivo o solo facultativo, pero en todo caso vinculante, acerca de las reformas constitucionales que en su caso se adopten para adaptar la Constitución a la nueva realidad política de Europa. El proyecto descrito, que supone, repetimos, un primer referéndum sobre el tratado y una ulterior reforma constitucional, parece que será finalmente posible, pero no sin que hayan interferido entre tanto algunas incertidumbres. En efecto, el Gobierno, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, remitió a este órgano consultivo el nuevo Tratado Constitucional. El dictamen del Consejo, de 21 de octubre de 2004, aprecia el riesgo de una eventual contradicción entre el artículo 1.6 del Tratado, que consagra la primacía del derecho europeo, y el artículo 9.1 de la Constitución española, del que parece derivar la supremacía de la Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico. Y, en consecuencia, recomienda al Consejo de Estado al Gobierno que proceda a consultar al Tribunal Constitucional, tal y como prevé el artículo 95 de la Constitución, para que el Tribunal Constitucional determine, con la autoridad específica que le corresponde como intérprete supremo de la Constitución, si existe efectivamente tal contradicción. El dictamen causó una cierta conmoción en los planes iniciales del Gobierno. La celebración de un referéndum sin haber consultado antes al Tribunal Constitucional supondría, digamos, incitar a los ciudadanos a que se pronunciaran sobre un tratado que, a juicio del Consejo de Estado, bien podría ser inconstitucional. ¿Puede pedirse acaso al pueblo que apoye decisiones contrarias a la Constitución? ¿Quedarían estas decisiones legitimadas por el referéndum, perdiendo así la Constitución su posición suprema? Aunque dicho referéndum tenga solo carácter consultivo, lo cierto es que un resultado positivo podría suponer un cierto riesgo para la fuerza normativa de la Constitución. Si el Tribunal Constitucional constatara después la contradicción del tratado con la Constitución, resultaría que el pueblo había prescindido de la Constitución al aceptar el tratado. Si el Tribunal Constitucional entendiera que no existe esa contradicción, podría sospecharse que, al final, en su argumentación, no había puesto en primer plano la defensa de la Constitución, sino que se había plegado, en último extremo, al resultado del referéndum. Para evitar esta situación, el Gobierno, tras algún titubeo inicial, elevó al Tribunal Constitucional la correspondiente consulta. La planteó el 5 de noviembre del 2004, en realidad cuando ya estaba anunciado el referéndum para el día 20 de febrero, aunque todavía no formalmente convocada. Con ello colocaba al Gobierno al Tribunal bajo la indudable presión del tiempo, y la resolución del Tribunal Constitucional, por lo demás, seguía teniendo un importante alcance político. En efecto, si el Tribunal Constitucional hubiera apreciado la mencionada contradicción entre la Constitución española y el Tratado Constitucional para Europa, se impondría la adopción de una reforma constitucional antes de aprobar el tratado. El previsto referéndum sobre el Tratado Constitucional para Europa debería posponerse hasta que esta reforma concluyera, porque si se realiza antes, el sentido del referéndum podría quedar tergiversado. Ya no se trataría solo de aceptar o no la nueva Constitución para Europa. El resultado positivo del referéndum, en efecto, equivaldría sobre todo a un apoyo anticipado a las reformas constitucionales necesarias para aprobar el tratado, que sin embargo aún no habrían sido acordadas en la sede competente al efecto, que son las Cortes Generales. El procedimiento de reforma constitucional previsto por la propia Constitución habría quedado alterado y condicionado. Por lo demás, si la reforma debiera afectar al artículo 9.1 de la Constitución, situado en su título preliminar, exigiría un procedimiento realmente complejo, que incluye, entre otras cosas, la celebración de un referéndum. Si la reforma se realizara por la vía más simple del artículo 167, el referéndum habría de convocarse siempre que lo solicitaran la 10ª parte de los diputados o de los senadores.
Tendríamos, pues, con toda probabilidad, un referéndum sobre la reforma de la Constitución. Y, aprobada esta reforma, podría procederse ya a la ratificación del Tratado Constitucional para Europa. ¿Tendría sentido un nuevo referéndum, ahora directamente referido a dicho tratado, o sería acaso redundante? ¿No se da más bien, por supuesto, al aprobar en referéndum una reforma constitucional realizada en realidad para permitir la ratificación del Tratado Constitucional para Europa? ¿No se da, por supuesto, digo, que con ese referéndum los ciudadanos aceptan simultáneamente tal tratado? El Tribunal Constitucional, en cualquier caso, ha evitado que se desemboque en esa situación. En la declaración del 13 de diciembre de 2004, adoptada en un tiempo excepcionalmente breve para lo que es costumbre en estos casos, estima que no se produce la contradicción que había sugerido el Consejo de Estado. Hay 3 magistrados, en realidad, que emiten votos particulares en lo que muestran su desacuerdo con tal conclusión, pero la mayoría del Tribunal, 9 magistrados, considera que la proclamación formal de la primacía del derecho comunitario no altera la situación anterior, en la que esa primacía constituía un principio consagrado por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. En segundo lugar, que tal primacía queda sometida a la reserva del respeto a los valores y principios básicos de la Constitución española, que además coinciden con los expresados por el propio Tratado Constitucional Europeo. Y, en tercer lugar, que todo ello estaría ya implícito en el artículo 93 actual de la Constitución española, que de este modo resulta un fundamento constitucional suficiente para adoptar el tratado. No es este, sin embargo, el momento de abordar un comentario detallado de esta declaración del Tribunal Constitucional. Se trata simplemente de precisar el sentido del referéndum que se celebrará el próximo día 20 de febrero. Y lo haremos, ya para concluir, mediante 3 delimitaciones. Primero, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que no existe contradicción entre el tratado por el que se establece una Constitución para Europa y la Constitución española, el referéndum versa exclusivamente sobre el mencionado tratado y es independiente de cualquier proceso de reforma constitucional que pueda abrirse ulteriormente y que no es jurídicamente necesario para poder ratificar el tratado. Segundo, el referéndum, por tanto, resulta estrictamente consultivo en el sentido de que no afecta a las competencias atribuidas por la Constitución, al Gobierno y a las Cortes Generales en orden a la ratificación del tratado. En definitiva, mediante el referéndum no se produce la ratificación de dicho tratado, ni se autoriza la ratificación del tratado, sino que se recoge una voluntad popular institucionalmente expresada, pero carente de efectos jurídicos. La ratificación del tratado se deberá realizar posteriormente por los órganos constitucionales mencionados, sin que el referéndum dote a tal acto de un valor jurídico adicional, por ejemplo, de un valor cuasi constitucional en España. El tratado seguirá siendo en España un simple tratado, aunque contenga la denominada Constitución para Europa y aunque su ratificación haya sido precedida de un referéndum. Tercero, el referéndum español, por último, tampoco supone un acto de ratificación de la Constitución para Europa en cuanto tal Constitución Europea. Una Constitución Europea solo podría ratificarla en referéndum el pueblo europeo, nunca el pueblo de uno u otro Estado. La adopción mediante tratado por los 25 Estados podría no ser incompatible con la naturaleza constitucional del texto, que depende, como saben ustedes, de otros factores y no solo de su procedimiento de aprobación. Pero los referenda que se celebren en algunos de esos Estados en ningún caso avalan el texto como norma constitucional de origen popular, y menos aún cuando, como en el caso de España, tales referendas son puramente consultivos y ni siquiera se insertan formalmente en el proceso de ratificación del tratado. A partir de estas consideraciones se comprende mejor el sentido del próximo referéndum. A fin de estimular la participación en el mismo, se ha optado por incrementar su simbolismo, en términos que seguramente no se corresponden con su limitado alcance jurídico constitucional y que pueden llevar a cierta confusión entre los ciudadanos. Es cierto que una participación demasiado escasa tampoco se corresponde con la trascendencia objetiva que tienen las decisiones fundamentales sobre la integración europea contenidas en el tratado. Pero la participación también podría estimularse mediante el debate público sobre el acierto, mayor o menor, de tales decisiones, y no solo con invocaciones fundamentalmente retóricas. Muchas gracias.